Saludos a todos, soy Daniel Alarcón y soy de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, y en este video vamos a simular el circuito que ven a continuación, compuesto de una resistencia, de un resistor, de un inductor y un capacitor. También el circuito es AC, así que va a estar alimentado por una fuente de voltaje AC, y nos piden determinar teóricamente el valor del capacitor C1 de tal manera que el factor de potencia sea igual a 0.89. Bueno, ya nos están dando un valor del factor de potencia y vamos a ver poco a poco cómo vamos a calcular cada una de estas cosas, estos datos que no los vamos a calcular por medio de mediciones en el multisim, sino que algunos datos sí van a ser calculados teóricamente por medio de cálculos. Entonces coloque el capacitor C1 en paralelo a la fuente. Bueno, aquí está el capacitor en paralelo tanto a la fuente como al resistor y al inductor. Y bueno, dice reporta en la tabla 3 el dato. Bueno, aquí hay esta es la tabla 3 que vamos a tener que completar. Y bueno, aquí está la potencia y otros datos que ya poco a poco vamos a ir completando y explicando un poco. Realizo los cálculos teóricos necesarios y realice el triángulo de potencia del circuito RL en serie. Entonces vamos a comenzar con la simulación y poco a poco con la resolución de toda la información que nos piden. Empecemos. Bueno, ya estando aquí en Multisim, vamos a armar el circuito, a simularlo. Y el circuito estaba compuesto de una resistencia, un inductor y un capacitor, además de la fuente de AC, fuente de poder de AC, y lo que es la conexión de tierra respectiva. Entonces el resistor, el capacitor y lo que es el inductor. De ahí nos vamos a ver la fuente de voltaje de corriente alterna y lo que es la conexión a tierra. Con eso tenemos todos los elementos. Ahora nos corresponde ponerle los valores y ubicarlos bien. Sabemos que el inductor en el circuito que vimos está en serie con la resistencia y el capacitor está puesto en paralelo con ellos dos. Ponemos los elementos tal como nos pide el circuito original. Y una vez unidos todos los elementos y en completo orden, ponemos los valores respectivos. En la fuente nos piden que sea la misma fuente, 75 voltios de RMS. Y aquí cabe recalcar que hay unos valores que del experimento 1 de la misma práctica 5 que vamos a utilizar para este experimento. Por ejemplo, la resistencia en el anterior experimento fue de 25 ohmios y aquí va a ser el mismo valor, lo mismo lo que es el inductor. Y el capacitor es un elemento que estamos poniendo en este circuito. El circuito anterior solo era en serie con la resistencia del inductor, no estaba el capacitor. En este circuito el cambio es que estamos ubicando este capacitor y no le vamos a poner ningún valor, porque eso nos van a pedir, eso nos pedían buscar ese valor teóricamente. Vamos a ponerle entonces aquí el valor respectivo de 25 ohmios que es con el que vamos a trabajar, y el inductor con el valor de 150 milihenries. Entonces tenemos los valores correspondientes y bueno, el primer requerimiento que nos piden es determina teóricamente el valor del capacitor de tal manera que el factor de potencia sea igual a 0.89. entonces no podemos ponernos a medir aquí el capacitor porque tendría que tener un valor ya, pero lo tenemos que para eso calcular teóricamente. Además hay que recalcar que nos están diciendo que esta vez el factor de potencia sí nos lo dan y es de 0.89. Esta va a ser la tabla que vamos a completar para este experimento. Entonces el factor de potencia ya es un valor que tenemos. Entonces para eso, teniendo el valor de potencia, nos vamos a lo que son los cálculos. Entonces el factor de potencia es igual al coseno del ángulo de desfase. Entonces ahí por medio de esta fórmula podemos encontrar lo que es el ángulo de desfase. Despejamos, encontramos el ángulo de desfase, es 27.13 grados. Con ese ángulo y en la tangente podemos igualarlo a la fórmula de que la potencia reactiva, que es
todas las potencias que ocupen lo que es los inductores y capacitores, se divide para la potencia activa, que es la potencia de los resistores. En este caso solo es un resistor. La potencia reactiva no va a cambiar, es la potencia aprovechada, como lo habíamos dicho en el experimento pasado. Esta va a ser la misma, por eso vamos a utilizar este 36.6, que es el mismo valor de la potencia activa que habíamos obtenido en el experimento pasado. Y lo que sí va a cambiar es esta potencia reactiva. ¿Por qué va a cambiar? Porque en el otro experimento era solo un inductor, y la potencia reactiva se basa en todos los inductores y capacitores que haya en un circuito. En el anterior solo había un inductor, por lo tanto salía un valor específico, pero aumentándole un capacitor a este circuito va a cambiar obligatoriamente. Entonces despejamos lo que es Q1 teniendo lo que es el ángulo y la potencia activa, y simplemente calculamos la tangente del ángulo por la potencia activa y tenemos el valor nuevo, que es la potencia reactiva de este circuito con el capacitor incluido. Entonces es 18.75 voltiamperios. Entonces con eso, teniendo la potencia activa que está acá, o sea, ya la tenemos del experimento pasado, y la potencia reactiva encontrada con el capacitor en este circuito, podemos encontrar lo que es la potencia aparente, que es la total de todo esto. Entonces aquí voy a explicar otra vez lo que es esta parte de por qué es el total. Igual se explicó en el experimento pasado. La potencia aparente, la potencia activa y la potencia reactiva se reflejan en el plano como un triángulo, y como se puede ver es un triángulo rectángulo, o sea que aquí se puede utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar uno si es que tenemos los otros dos, o encontrar el otro si es que tenemos los otros dos. En este caso ya tenemos la potencia activa, que es la misma que utilizamos en el otro experimento, y tenemos la nueva potencia reactiva con el capacitor incluido. Podemos utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar lo que es la potencia aparente, que es S. Por eso aquí está S1, que es la nomenclatura que está en la tabla, es igual a la raíz del cuadrado de la potencia activa más el cuadrado de la potencia reactiva. Ponemos los valores, está aquí el 18.75, acá el 36.6, y encontramos lo que es la potencia aparente. Todos esos valores están en la tabla. Entonces la potencia aparente nos salió que es 41.12 VA. Entonces podemos ponerlo de una vez, 41.12. La potencia reactiva 18.75 voltiamperios, y esta que se repite del experimento pasado, esa no va a cambiar porque sigue habiendo un resistor que es 36. Bueno, pongamos el mismo que teníamos antes, 36.589, que es lo mismo que casi 36.6, 36.589, y tenemos ya completa la tabla. Pero bueno, vamos a ver si nos falta algo en los requerimientos, porque aquí dice conecta el voltímetro digital, mira la potencia, pero eso es una vez que hayamos encontrado el capacitor. No hemos encontrado todavía la cantidad de cuánto debe valer el capacitor. Para eso utilizamos la fórmula de potencia reactiva. La potencia reactiva va a ser igual a la potencia reactiva 1 que encontramos en el experimento pasado. Por eso digo, hay valores que del experimento pasado que nos van a servir para este. Esta es la potencia reactiva de solo el inductor. Aquí con esta potencia reactiva no estaba el capacitor. Y esta es la potencia reactiva de este circuito con el capacitor incluido, que es la que nos dio hace un rato, 18.75. Entonces hacemos esa resta y nos sale la potencia reactiva, y con esa potencia reactiva podemos calcularlo con la fórmula de potencia reactiva, que sabemos que esto es igual a al voltaje del capacitor al cuadrado sobre la reactancia capacitiva. Entonces, como el capacitor está en paralelo con lo que es la fuente, está en paralelo también con estos dos elementos, sabemos que el voltaje en esta parte es igual al voltaje de esta parte e igual al voltaje de esta parte. O sea que el voltaje del capacitor vendría a ser igual al voltaje de la fuente. Eso lo pusimos también aquí en la fórmula. El voltaje del capacitor es igual al voltaje de la fuente, que lo estoy poniendo como la nomenclatura de B, simplemente por estar en paralelo. Entonces tienen el mismo voltaje
funcionamos con el voltaje de la fuente para el voltaje del capacitor y lo ponemos en esta fórmula. La reactancia capacitiva es igual a 1 sobre frecuencia angular por capacitancia. Capacitancia es lo que queremos encontrar, eso es lo que nos decían, la capacitancia que tiene el capacitor, que es la capacidad para absorber y llegar a una carga específica, absorber energía y llegar a una carga específica. Entonces esto es 1 sobre esto, pero como esto está en el denominador, lo otro se va más en el denominador y se multiplica con el numerador y queda arriba, multiplicado con el voltaje al cuadrado, el voltaje que es el mismo el voltaje del capacitor al mismo voltaje de la fuente, B, que es el mismo B que estoy poniendo aquí. Entonces, como lo que queremos encontrar es la capacitancia, despejamos, ya tenemos la potencia reactiva que está acá, tenemos el voltaje porque es el mismo voltaje de la fuente, que es 75, y la frecuencia angular, que es 2pi por la frecuencia de la fuente, que es 60 Hz. Entonces dividimos el 64.04, que es lo que nos salió como potencia reactiva, para tanto el voltaje del capacitor por la frecuencia angular. Entonces nos sale esta cantidad, y este es el capacitor, la cantidad de capacitor que deberíamos poner en el circuito. Entonces podemos ir otra vez a la simulación y ponerle el valor que nos salió en los cálculos teóricos: 30.2 microfaradios. Listo, tenemos ahí, y podemos ahora, ¿qué es lo que nos piden en los requerimientos? Que una vez que hayamos encontrado esa capacitancia y la hayamos puesto en el circuito, dice: conecte el batímetro digital, mida la potencia activa del resistor que consume el resistor R1. Teóricamente habíamos dicho que la potencia activa, es la que consume el resistor, es la potencia que se aprovecha de la total. Entonces eso era la misma y no iba a cambiar en este circuito porque solo hay un resistor, al igual que en el circuito anterior. Entonces era 36.6. Más o menos esta cantidad o algo parecido nos tiene que salir en la medición ahorita de la potencia en el circuito. Entonces vamos a conectar el batímetro. Y comenzamos a medir, procedemos a hacer rodar el circuito y medimos, y nos sale que es 36.589, que es lo mismo que tenemos en la tabla y porque habíamos calculado en el circuito anterior. Entonces este valor es el indicado, digámoslo así. Está correcto el valor de la capacitancia y bueno, los valores también previos que habíamos tenido del circuito anterior. Esta es la potencia activa, que es la que ocupa la resistencia, la que consume la resistencia. Además de esto, dice, bueno, los cálculos necesarios, realiza los cálculos necesarios para completar la tabla y realiza el triángulo de potencia del circuito RLL en serie puesto con los datos de la tabla 3. Entonces aquí, como vimos, este es el mismo triángulo que se arma, que es un triángulo rectángulo, en el cual se utiliza el teorema de Pitágoras, como lo utilizamos en los cálculos teóricos, y sabemos que la potencia aparente, que es la potencia total, en este caso es 41.12. La potencia activa, que es la que ocupa la resistencia y es la potencia, digamos, válida porque se consume, es la que se aprovecha, es de 36.6 vatios, y la potencia reactiva, que es la que fluye por medio de los inductores y capacitores, es de 18.75 voltiamperios. Ahora, ¿qué es lo que pasa de diferente en este? O sea, ¿qué hay de diferente en que haya salido aquí 41.12 y en el otro la potencia aparente haya sido de 82.79?
aquí nos dieron un factor de potencia mayor. Si nos recordamos, si vemos el circuito anterior de la misma práctica 5, podemos ver que el factor de potencia nos dio 0.404. En este caso el factor de potencia que nos dieron es 0.89, es mayor, y nos da este valor de potencia aparente, y si se dan cuenta está mucho más cercano a la potencia aprovechada, a la potencia activa, que es de la resistencia. Significa que es más efectivo. En este caso, con este factor de potencia se aprovecha mucha más energía, se absorbe más energía es aprovechada, y bueno, por ende la energía que va a fluir entre los inductores y capacitores va a ser menor. Esa es la diferencia, en eso se puede distinguir. Entonces, bueno, hemos cumplido con todos los datos necesarios de este proyecto, todos los requerimientos, y hasta una próxima ocasión que podamos simular otro circuito de electricidad básica. Y ha sido un gusto, espero que esté muy bien y hasta una próxima ocasión. Pasen bien.